Buenas noches, maestros. Miren, este es el video 637 y es sobre una información que ha publicado Mariano Jabonero como secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y bueno, nos habla de la desescolarización por la pandemia. ¿Qué datos están saliendo o qué información hay sobre esto? Y bueno, es una entrevista que le hacen y sí se les quiero compartir porque algo de eso prevalece todavía a, pues a 4 años de que inició la pandemia, de marzo del 2020, 21, 22, 23, 24, pues ya tenemos 4 años y un mes que inició la pandemia. Entonces, sin más preámbulo, vámonos directo al documento que él comparte en Educación 3.0. Ustedes buscan Educación 3.0 en Google, lo googlean y les va a salir la información de el tiempo de desescolarización por la pandemia ha tenido efectos negativos difíciles de superar en Iberoamérica, y en Iberoamérica pues también pertenece México. Es una entrevista que publica Laura Vilches. Laura Vilches ya ha publicado varios documentos que un servidor ha tomado para compartirlo con ustedes. La vuelta a la normalidad tras 2 años de educación a distancia y las fuertes diferencias en el acceso a los recursos son dos de los retos a los que se enfrentan los centros educativos iberoamericanos, según Mariano Jabonero, secretario general de la OEI. Bueno, aquí está Mariano Jabonero. Ha tenido mucha actividad, su agenda está llena de reuniones y las han publicado pues en seminarios o en webinars en YouTube. Nos dice que la pandemia tuvo un gravísimo impacto en los centros educativos de Iberoamérica, del que todavía no se están o todavía se están recuperando. El retorno a la presencialidad ha sido lento, una media de 2 años, con infraestructuras en mal estado por el abandono y una apuesta por la digitalización que no siempre ha sido exitosa. Esto de la digitalización es un tema también que anda circulando pues a nivel de Iberoamérica. De hecho, un alto porcentaje de estudiantes e incluso de centros educativos ni siquiera tienen acceso a Internet. Mariano Jabonero conoce muy bien los desafíos que deben abordarse en América Latina para esa situación o para que esta situación cambie y el alumnado reciba la atención educativa que se merece. Considera que las metodologías activas, y ustedes aquí le dan clic a metodologías activas y los va a llevar a esa información, o la inteligencia artificial son herramientas que ayudarán a alcanzar este objetivo. Si le doy clic, me va a llevar a la información de las metodologías activas, pero no me quiero tardar. Entonces, vámonos directamente con las preguntas de esa entrevista a Mariano Jabonero. ¿Cómo valora el estado actual de la digitalización de la educación en Iberoamérica? ¿Se disponen de recursos suficientes para afrontar con éxito la transformación digital educativa que tanto están promoviendo? Son 8 preguntas, maestros. Creo que son 8 preguntas. Entonces, vámonos con la respuesta. El acceso a Internet es un derecho humano, tal y como declaró la ONU en el 2011, derecho al que lamentablemente no disfruta toda la población, pero en Iberoamérica, más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tiene acceso a Internet y en general, el único dispositivo con el que cuentan los habitantes con bajos recursos es un teléfono móvil, o sea, un celular que presenta claras limitaciones. Aunque Internet es una gran ventana para el aprendizaje, requiere de una fuerte inversión que será más beneficiosa en los países menos ricos. Esto supone un desafío que hay que asociar directamente con la necesidad de contar con metodologías híbridas
contenidos digitales y profesorado capacitado y sobre todo comprometido. Si no hay personal comprometido, pues de nada sirve que esté capacitado, porque se requieren las dos características. En cuanto a la inteligencia artificial como estrategia educativa con un gran futuro, debemos superar las desigualdades que ya existen en su desarrollo en inglés frente a las lenguas oficiales de la región, el español y el portugués. Siguiente pregunta, 2. ¿Qué metodologías educativas son las más adecuadas para acompañar la transformación digital de los centros educativos? Entonces aquí nos dice que, en todo caso, metodologías activas en las que el docente no sea un mero transmisor y las que la ingente información que el alumnado obtiene a través de los recursos digitales le sirva para argumentar y comunicarse mejor. Las tecnologías o las metodologías que más pues se pueden acompañar los docentes para esta transformación digital, pues aquí nos viene hablando de los recursos digitales, que son los que sirven para argumentar y comunicarse mejor. Otro aspecto importante en el que estamos trabajando desde la OEI es el de los sistemas o metodologías híbridas que aseguren a todos los estudiantes atención educativa presencial y virtual. Hay que combinar las dos. Desde mayo de 2020, Mariano Jabonero ya nos decía, por lo de la pandemia, que los entornos virtuales de aprendizaje llegaron para quedarse y aquí lo vuelve a retomar en cuanto a la atención educativa presencial y virtual, superando la reducción remota de emergencias que, con variado acierto y siempre urgencia, pusimos en marcha durante la pandemia. Bueno, y aquí nos da un dato. Una metodología híbrida asegura más calidad e inclusión para todos, así como mayores o mejores oportunidades de aprendizaje. Esto lo dice Mariano Jauner. Vámonos a la pregunta 3. En el caso de Iberoamérica, ¿qué iniciativas destacaría para garantizar la inclusión y equidad en el acceso a la educación digital? Y aquí nos dice Mariano Jabonero sobre pues las iniciativas para garantizar la inclusión y la equidad en el acceso a la educación digital. Hay un documento sobre esto que publica la UNESCO. Dice, existen muchas y muy relevantes. Sin ánimo de ser exhaustivo, puedo destacar la educación conectada, con lo que el gobierno de Brasil quiere conectar a todas las escuelas y reducir la brecha digital. El plan de transformación digital de Colombia es otro. El Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile es otro. O los proyectos desarrollados junto a la AECID para incrementar la conectividad en las escuelas rurales de Honduras y también los de capacitación docente en competencias digitales que llevamos a cabo desde la OEI. Entonces, hay varios o varias iniciativas que están pues, funcionando en algunos países. La educación conectada de Brasil, el plan de transformación digital de Colombia, eh, el Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile y los proyectos desarrollados juntos con la ASID para incrementar la conectividad en las escuelas rurales en Honduras. Si ustedes se dan cuenta, pues hasta aquí no viene hablando nada de México, no viene hablando nada de México. Nos vamos a la pregunta, creo que es la 4. Recientemente ha declarado que Panamá es un ejemplo de cómo emprender la digitalización de la educación de manera transversal. ¿Cuáles son las razones? Y nos dice, en primer lugar, hablando de Panamá, el gobierno panameño ha seguido 3 principios inspiradores. O sea, apoyarse en sistemas flexibles y resilientes, apostar por modelos híbridos y tener como objetivo final la transformación pedagógica. Apoyarse en sistemas flexibles y resilientes. Apoyarse por modelos híbridos y tener como objetivo final la transformación pedagógica. Esto es
pues lo que habla de, pues de Panamá. O sea, el gobierno panameño ha seguido tres principios inspiradores y son estos. Nos vamos a la siguiente pregunta, creo que es la 5. En su informe, el futuro de la inteligencia artificial en la educación en América Latina. Maestros, busquen este informe, el futuro de la inteligencia artificial en la educación en América Latina. Además de hablar sobre esta tecnología, incide en cómo les afectó la COVID-19 a los estudiantes iberoamericanos, por qué les ha costado o está costando más recuperarse. Eh, Bien, voy a ver, me voy a meter ahí. Y aquí está el documento. Este documento ustedes lo pueden buscar, así como dice el futuro de la inteligencia artificial. Ustedes lo pueden buscar, pues en Google, lo googlean y si no, entonces este documento lo pueden encontrar en los archivos de mi grupo Maestro Iberoamericano. Sí, con esta imagen, el futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina. Y es todo un documento y ustedes lo pueden bajar en PDF. Hay un documento de 6 megabytes, allá hay otro documento de 3 megabytes, creo que es un resumen. Entonces, le seguimos aquí, le seguimos aquí. La pandemia tuvo un gravísimo impacto en Iberoamérica, quizás mucho mayor que en otras regiones del mundo. Más de 180 millones de estudiantes quedaron confinados en sus hogares y de ellos más de la mitad sin posibilidad alguna de tener acceso a una educación virtual por la falta de conexión a Internet y dispositivos. Esto en Iberoamérica. 180 millones de estudiantes. El retorno a la presencialidad ha sido lento y muchas veces con infraestructuras dañadas por el abandono. Y en este contexto se apreció un fuerte impacto de la tecnología y digitalización que obligó a procesos de adaptación no siempre exitosos. Maestros, dice Mariano Jabonero, hay que limitar los dispositivos digitales de uso personal en las escuelas. Sobre esto, hay que limitar los dispositivos digitales de uso personal en las escuelas, pues yo creo que se refiere a las tablets o a los celulares. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial para superar las barreras que existen en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y contestan, los tutores virtuales basados en la inteligencia artificial pueden ayudar al alumnado con retraso o problemas de aprendizaje y hacer un seguimiento de sus avances, así como predicciones de sus progresos. Es previsible que la IA, inteligencia artificial, libere a los docentes de tareas administrativas o burocráticas, mejore la analítica de datos y haga más dinámicos y flexibles los contenidos educativos y de evaluación. Solamente así, el profesor se adaptará rápidamente según las necesidades de los estudiantes o sus competencias lingüísticas, lo cual es muy importante en una región que, además de dos lenguas oficiales, cuenta con cientos de lenguas originarias, por no decir lenguas indígenas. Y la inteligencia artificial, como ya está ocurriendo, es capaz de predecir con tiempo el riesgo de abandono del alumnado. Y dice Mariano Jabonero, la tecnología no debe excluir nuestras lenguas ni limitarse a traducciones de mala calidad. Siguiente pregunta, creo que es la 7, dice, ¿cómo abordaría los posibles riesgos éticos asociados al uso de esta tecnología en las aulas? Y él comenta, recientemente la profesora Ruth Benjamin de la Universidad de Princeton reivindicaba la necesidad de que se nos dé más tiempo para reflexionar sobre esta cuestión. El ritmo de los avances es imparable y quizás sea necesario pausar la incorporación de la inteligencia artificial a la educación hasta que tengamos seguridad. En cualquier caso, el uso de la IA debe ir acompañada de información muy clara de la protección de los derechos de la infancia y que su aplicación en este ámbito tiene como única finalidad el desarrollo integral de la personalidad y formar buenos ciudadanos, no ser un servicio comercial más. En Iberoamérica
corremos, por otro lado, un riesgo lingüístico con la posible hegemonía del inglés. La tecnología no puede excluir nuestras lenguas o quedar en traducciones de robot de mala calidad como ha venido ocurriendo. Y aquí, maestros, pues sí, hay mucha más información sobre la inteligencia artificial en inglés que en español o portugués. Y si aquí le damos un clic, nos va a llevar a esa información. O sea, un estudio indica que la hegemonía de los grandes índices científicos comerciales perjudica al plurilingüismo con publicaciones mayoritariamente en inglés. Y bueno, pues esto es cierto. Aquí está un documento del 18 de febrero de 2022 para que ustedes, cuando comparta yo este video, abajo del título, le voy a poner el link para que entren a 3.0 y aquí van a poder entrar a estos links que les estoy compartiendo. Yo creo que esta es la última pregunta. En Europa ha surgido una corriente en contra del uso de las pantallas en las aulas. ¿Qué opinas sobre el debate que se ha generado? El debate de pantallas, sí o no, en las aulas se ha planteado en Iberoamérica. Y nos dice, en un debate muy asociado a los distintos niveles de renta y de conectividad que varían entre ambas regiones, las condiciones socioeconómicas pesan mucho en estos análisis, como por ejemplo, quienes califican a los libros de texto como un recurso didáctico estático y del pasado, y no tienen en cuenta que es el único posible en las miles de escuelas que no tienen conectividad y sus docentes tienen escasa formación. Aquí entra México en esas condiciones socioeconómicas que pesan mucho en esos análisis de los distintos niveles de renta o de conectividad, pues que se hace referencia al debate de pantalla sí o no en las aulas. Y bueno, aquí entra México cuando menciona las condiciones socioeconómicas pesan mucho en esos análisis, como por ejemplo, quienes califican a los libros de texto como un recurso didáctico estático y del pasado, pues no tienen en cuenta que es el único posible en las miles de escuelas que no tienen conectividad y sus docentes tienen escasa formación. Y esto pues pasa en México. En cualquier caso, hay que limitar el uso de los dispositivos digitales de uso personal en las escuelas y que su utilización quede supeditada a la decisión del docente para un uso educativo concreto. Y ahí tiene que ponerse muy listo el docente de cada aula, de cada grado, de cada escuela, de cada zona escolar, bueno, para que esto pues funcione de la mejor manera. Fuera del centro, es responsabilidad de los padres limitar y controlar este uso. Un menor que entra en Internet queda expuesto, como lo estaría caminando, solo a medianoche por alguna de nuestras ciudades. Lo repito, un menor que entra en Internet queda expuesto, como lo estaría caminando solo a medianoche por alguna de nuestras ciudades. Bueno, y aquí nos da a entender que pues, en nuestras ciudades de Iberoamérica hay mucho riesgo, hay mucho peligro. Maestros, esto es todo. Laura Vilches, la que hace la entrevista, es periodista, es feminista, es amante de la música, cree en el poder transformador de la educación como medio para generar grandes cambios sociales. Y ustedes pueden buscar pues más artículos de ella. Pueden buscar más artículos de ella y más artículos del blog Educación 3.0. Es todo, maestros. Ahorita que suba el video a las redes, después del título le voy a poner el link para que ustedes accedan al documento que les estoy compartiendo. Maestros, este es el video 637 y bueno, nos vemos en el siguiente video.